mientras yo meditaba en él, llegó a mi memoria una de las doctrinas más difíciles de explicar en el cristianismo, que era la doctrina de la Trinidad. Y una de las cosas que me decían, bueno, Carlos Julio, aunque es difícil explicar la doctrina de la Trinidad, tú debes de creer en ella si tú eres un creyente. Y a mí me chocaba porque aunque yo venía del catolicismo romano, durante toda mi vida pasada no recibí una explicación clara de qué era la Trinidad de Dios. Y yo estoy seguro que quizás muchos aquí, aunque creen en la doctrina de la Trinidad, no saben explicarla claramente. Sabemos lo que es decir, es cómo funcionan las tres personas de la deidad, pero esto no marca absolutamente nada en nuestras vidas. No es solo una doctrina que define cómo interactúan las tres personas de la deidad, sino que la Trinidad de Dios debe marcar la forma en cómo nosotros vivimos como creyentes, debe marcar nuestro estilo de vida, pero no es así. Y a eso es a lo que nosotros solemos llegar, es decir, no solo ni siquiera intentamos captar, comprender o explicar la doctrina de la Trinidad, sino que ni antes ni después pensamos en términos trinitarios. Y al no pensar en términos trinitarios, nuestra fe se vuelve desequilibrada. Terminamos siendo de los que enfatizan a una persona de la Trinidad por sobre otra persona de la Trinidad sin comprender la naturaleza interrelacionada de las personas de la deidad, esa belleza que tiene la deidad, esa unidad que la deidad tiene y la riqueza que eso aporta al entendimiento de nuestra fe. Y al reflexionar sobre este problema, guardando enormemente la distancia, hay otra Trinidad, por así decirlo, que sí ejerce función y presión en nosotros. Es la herramienta más poderosa que controla todo nuestro ser. Y hablo del mundo, la carne y Satanás. Y yo me di cuenta que de la misma manera que nosotros tendemos a desequilibrarnos con respecto a la naturaleza trinitaria de nuestra fe, también solemos desequilibrarnos en la comprensión de cómo trabajan estas tres influencias enemigas. Y cuando yo hablo de que solemos estar desequilibrados, estoy hablando, por ejemplo, de aquellas personas que se enfocan solo en el mundo. Esos que se enfocan solo en el mundo creen o piensan que el mundo es el principal problema y como consecuencia ellos tratan de alejarse del mundo y desarrollan esa especie de mentalidad Amish, esas personas que viven en Estados Unidos que están alejados de todo el mundo. Y estas personas creen que si tan solo no tocan las cosas del mundo, que si no visten como el mundo, que si no usan los vehículos del mundo, que si no usan los electrodomésticos del mundo, de alguna manera ellos van a estar a salvos. Pero se les olvida que al enfocarse solo en el mundo, entonces se quedan a solas con su carne y con Satanás. Tenemos aquellas personas que se enfocan solo en Satanás. Estos creen únicamente que el diablo es el problema. Y es la teología de Flip Wilson. Flip Wilson dice, es culpa del diablo. El diablo me hizo hacerlo. Y yo pensaba en esa oficial del ejército que decapitó a su hija hace unos meses, que cuando ella era trasladada a la audiencia para que se le conociera medida de coerción, ella dijo a la prensa que había sido el diablo que la había obligado a ella a hacer eso en contra de su hija. Pero yo no vi ningún juez que, aunque estas palabras hicieran que el diablo fuera una especie de cómplice, dictara una orden de arresto en contra de Satanás, aunque quizá el juez conociera su domicilio. Hermanos, todo lo que estas personas hacen es buscar a Satanás en todas partes. Yo escuché una frase de un pentecostal que decía, busca a Satanás absolutamente en cada rincón. Es el diablo te hizo hacer esto, el diablo me hizo hacer aquello. El dominicano tiene al diablo en la punta de la lengua y creen que al enfocarse solo en Satanás se les olvida
y se quedan a solas con el mundo y con su carne. Y aquellos que se enfocan solo en la carne. Hay muchos que creen que la carne es el problema, que el problema está en sus propios cuerpos. Eso trae consigo un conjunto de dificultades morales y legales, y estas personas creen y comienzan a castigar sus propios cuerpos, a cambiar los deseos por el dolor, porque ellos entienden que su carne es el problema. Al hacer esto, entonces, ellos se quedan a solas con el mundo y con Satanás. Existe, amada iglesia, un problema mucho mayor cuando a nosotros nos falta comprender cómo estas tres cosas operan juntas. El problema de fondo es este, escúchalo bien. A menos que entendamos la interacción entre el mundo, la carne y Satanás, no entenderemos la pecaminosidad de nuestra naturaleza. No entenderemos la naturaleza radical de nuestra depravación a menos que comprendamos que estamos totalmente rodeados y acorralados por todas partes. No es un problema aislado, no es solo que algo que tú puedes pensar o desear, hermano. Ese es todo lo que nos rodea, pero también es todo lo que nosotros somos. Muchos de nosotros hemos perdido la noción de la naturaleza radical de nuestra depravación y al mismo tiempo también hemos perdido la noción de la naturaleza radical de la pecaminosidad de quienes nos rodean. Hemos olvidado que somos pecadores, pero también hemos olvidado que son pecadores también los que nos rodean. Y esto impacta y afecta directamente el enfoque que debemos tener acerca del evangelismo y de la apologética, porque si el problema verdaderamente fuera solo el mundo, entonces tú tuvieras simplemente que alejarte del mundo. Si tu problema fuera entonces solo Satanás, solo deberías estar consciente de su existencia y de su influencia. Y si tu problema fuera entonces la carne verdaderamente, lo único que tienes que hacer es cambiar algunos hábitos de tu vida. Simple. Pero la realidad es que estamos rodeados y acorralados por todos lados y eso afecta la comprensión de la naturaleza radical de nuestra redención. Si no entendemos esto, no vamos a tener una visión completa de lo que significa ser salvos, de qué fuimos salvados, por quién y mediante qué fuimos rescatados. Por lo tanto, en ambos extremos de esta situación es necesario que nosotros asimilemos estas verdades. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Muertos. Esta frase es tergiversada por muchos con la finalidad de hacerla encajar en cuanto a su manera de pensar acerca de esta condición de que estabas muertos. Para muchos significa que tú estabas enfermo. Para otros significa que tú estabas en un estado terminal, muy enfermo. Pero para otros significa que tú te estabas hundiendo en el océano y estabas a punto de ahogarte. Pero cuando vamos a las Escrituras, la Biblia dice que estabais muertos. Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Miren, ahí tenemos al mundo y a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Miren cómo tenemos la carne ahí. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y este es el pero más maravilloso en toda la historia de nuestra redención. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Padre, te damos gracias, oh Señor, porque esta mañana podemos estar aquí, oh Dios, y tú mostrarás a través de tu palabra, Padre eterno, cómo se relacionan y cómo influencian estas tres cosas en nuestras vidas, oh Señor, y permite que podamos recordar tu verdad para, oh Señor, sacarla como espada de doble filo al momento de ser atacado, oh Dios, por estas cosas. Oh Señor, no pongas impedimento en quienes escuchan tu palabra, oh Dios, para que la misma, oh Señor, sea sembrada en sus corazones y produzca frutos. Hermanos, para comprender esto, yo quiero darles algunas herramientas que nos van a servir de mucha ayuda para poder entender este texto. Y primero yo quiero darles la herramienta de que vamos a conocer la estructura de la carta de Efesios. La carta de Efesios tiene 6 capítulos y está dividida exactamente por la mitad. En los capítulos del 1 al 3, nosotros vamos a ver nuestro llamado. Estos capítulos se enfocan en nuestro llamado y en los indicativos. ¿Qué son indicativos? Son las cosas que Dios hizo a favor nuestro. Así que cuando escuchen la palabra indicativo, estoy hablando de las cosas que Dios hizo a favor nuestro. Y la segunda mitad de los capítulos 4 al 6, habla acerca de nuestra conducta y de los imperativos. Los imperativos son los mandamientos de cómo nosotros debemos vivir. Y esta división es tan simétrica que para marcar que la transición ha ocurrido al final del capítulo 3, nosotros vemos esa doxología final del apóstol Pablo y al comienzo del capítulo 4 nosotros vemos cómo habla acerca de una petición, de un ruego. En la Biblia NTV dice un por lo tanto, es decir, una cláusula de consecuencia. Toda esta primera mitad del libro está repleta de todos estos indicativos. Está llena de la descripción de lo que Dios ha hecho a nuestro favor a través de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Luego, cuando nosotros pasamos a la segunda mitad, los indicativos no desaparecen, sino que son la base para los imperativos que contiene esa segunda mitad. Es decir, que estamos llamados a cumplir los mandamientos de Dios a la luz de y como resultado directo de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Nuestros deseos y nuestra capacidad para poder cumplir los mandamientos de la segunda mitad del libro están conectados de manera inexorable con estos indicativos de la primera mitad. Justo en medio de los indicativos, es decir, de las cosas que Dios hizo por nosotros, es que se encuentra nuestro texto de Efesios 2. Y yo quiero mostrarles algunos indicativos que van a ser muy importantes para nuestro texto. Primer indicativo, la jefatura de Cristo sobre su cuerpo. Al final del capítulo 1 vamos a ver versículo 22 que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta carta está repleta de referencias a la autoridad de Cristo sobre su cuerpo. Incluso cuando pasamos a la segunda mitad y vemos los mandamientos para el esposo y la esposa en el matrimonio, descansan en esto, en la autoridad de Cristo sobre su cuerpo. Segundo indicativo, la unidad del cuerpo de Cristo. Esto lo vemos al final del capítulo 2, versículo 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos esa unidad colectiva del cuerpo.
Y tercer indicativo que vamos a ver es la gloria que el cuerpo rinde a su cabeza. Al final del capítulo 3 vemos que el apóstol Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. ¿Cuál es la importancia de estos tres indicativos cuando nosotros regresamos al texto de Efesios capítulo 2? Se supone, amada iglesia, que nosotros deberíamos ver la jefatura de Cristo sobre su cuerpo, pero en el capítulo 2 lo que vemos es al hombre natural bajo la jefatura equivocada, el príncipe de la potestad del aire. Se supone que cuando deberíamos ver la unidad en el cuerpo, en cambio nosotros vemos a hombres que por naturaleza son enemigos de Dios e hijos de ira. Se supone que nosotros debiéramos ver la gloria que el cuerpo le da a su cabeza, pero lo que estamos viendo es al hombre buscando su propia gloria y sus propios apetitos carnales en oposición directa a Dios. Nuestro problema es monumental. No es simplemente que fuimos criados de forma incorrecta, no fue que nos faltaron buenos valores, no fue que nos faltaron buenos ejemplos, no es que no nos hayamos esforzado lo suficiente. Nuestro problema es que estamos completamente acorralados por enemigos externos e internos y nuestros deseos, lo que deseamos, está totalmente distorsionado. Todo lo que deseamos. Mientras yo buscaba una definición acerca de lo que es el hombre sin Dios, yo encontré una definición de Martín Lutero que me gustó bastante. Martín Lutero dice que el hombre sin Dios es esto: un hombre sin el Espíritu de Dios no hace el mal en contra de su deseo o solo por presión de otros, como si lo agarraran por el cuello y lo arrastraran hacia ellos como a un ladrón al que llevan a la fuerza al castigo, sino que lo hace porque le nace y porque quiere. Y este profundo deseo es algo que él no puede quitar, controlar ni cambiar con sus propias fuerzas. Sigue queriendo y deseando hacer lo malo. Y si la presión de afuera lo obliga a portarse diferente, por dentro sigue resistiéndose a hacerlo y se molesta cuando lo frenan y le llevan la contraria. Esto es lo que nosotros somos. Esto es lo que tú y yo somos. Esa es la definición de quienes nosotros somos. Ahora, vamos a hacerle, yo no sé mucho de medicina, pero vamos a hacerle una anatomía a estos tres enemigos. Así que si tú piensas que tú no tienes enemigos y que tú te llevas chévere con todo el mundo, eso está muy bien. Pero yo te voy a hablar hoy de tres enemigos que tú debes tener en cuenta en tu vida. Primer enemigo, el mundo. Miren como el texto de Efesios dice, siguiendo la corriente de este mundo. Sabemos que la palabra mundo, bajo este contexto, cosmos, en el Nuevo Testamento, a veces hace referencia a la creación física, a veces hace referencia a la humanidad de manera general, pero en este contexto hace referencia a ese sistema de valores, a esa filosofía de vida que está en abierta oposición a Dios. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, es decir, no se dejen presionar por el molde de este mundo. Habla desde un aspecto de valores, de un aspecto filosófico. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, Él les dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. ¿Por qué Jesús nos enseñó a orar así? Bueno, señores, es porque este sistema de este mundo opera de forma contraria a su santa voluntad. Es fundamental entenderlo, porque el mundo es lo único que nosotros conocemos al nacer. No, es como esa antigua pregunta filosófica que se le atribuye a Aristóteles que dice, ¿sabe un pez que está mojado? La respuesta es no. Él no tiene ni idea de lo que es la humedad hasta que tú lo sacas del agua. Pasa lo mismo con nosotros. Cuando somos sacados del mundo, es que podemos ver que estábamos en el mundo. Por eso cuando tú estás separado de Cristo, no es que tú
Tú estás inmerso en este sistema, tú estás inmerso en este mundo. Cuando tú estás separado de Cristo, no es que tú solo tengas un par de malos hábitos. Tú eres parte integral de un sistema que se opone a Dios en cada paso, que opera de forma muy sutil. No es que tiene una hostilidad pública frente a la fe, sino que hace ciertos arreglos por aquí, cambia una palabrita por aquí, hace arreglos sutiles. Es como el aire que nosotros respiramos. Es esa falsa realidad, pero es lo único que el hombre conoce. Es lo único que nosotros conocemos. Segundo enemigo, Satanás. No solo estamos sumergidos en este mundo, sino que además sufrimos de una influencia espiritual directa. Miren cómo dice Efesios, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como resultado de eso se creó Pedidos Ya y todo lo delivery endemoniado que andan por la calle. Aquí nosotros podemos cometer errores. Yéndonos a cualquiera de las dos cunetas en el camino, nosotros podemos sobreestimar las influencias de Satanás. Es decir, podemos atribuirle todo a él de manera supersticiosa, o nosotros podemos subestimar su influencia real. Hermano, la Escritura es clara. Antes de Cristo estábamos bajo su dominio espiritual. Teníamos al mundo moldeando nuestro intelecto, nuestra cultura, y detrás teníamos la realidad espiritual de Satanás y sus fuerzas demoníacas trabajando activamente para mantenernos ciegos, satisfechos con las ilusiones del mundo, pero sin ningún deseo de buscar algo diferente. Y enemigo número 3, la carne. Y por evidencias como estas, es que yo estoy seguro de que la Biblia la escribió Dios, porque humanamente hubiese sido imposible colocar esto aquí en este texto. Nosotros hubiésemos dejado eso ahí. Vamos a echarle la culpa al mundo y a Satanás. Pero si por alguno de ustedes pensara que nosotros somos víctimas inocentes, atrapadas entre el mundo y Satanás, entonces Dios pone este texto aquí, que dice, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí es donde se cierra este círculo. El mundo y Satanás tienen tanta influencia sobre el hombre impío por una sencilla y terrible razón, porque ellos les ofrecen exactamente lo que su carne quiere. Nosotros no somos seres puros que buscaríamos a Dios con entusiasmo y decimos, ay, si tan solo Satanás me dejara tranquilo. No, desde la caída, como Adán, como nuestra cabeza federal, nuestra naturaleza está corrompida. Nuestros pecados externos provienen de nuestra naturaleza pecaminosa interna. Es lo que somos, es lo que queremos. No es que tú nazcas inocente queriendo agradar a Dios y de repente el mundo y Satanás te detienen. No. Eso no es ver el pecado con la suficiente gravedad. Hermano, antes de venir a Cristo, tú tenías deseos carnales y pensamientos hostiles hacia Dios. Satanás y el mundo no tuvieron que salir a forzarte. Tú descansabas cómodamente en ellos porque te complacían. Y no quiero decir que te complacen, pero como dice el chavo, ya te lo dije, sin querer queriendo. Satanás conoce tu nombre y tú conocías perfectamente su voz. Tú estabas convencido de que él te amaba tanto como tú a él. El mundo te resultaba un lugar cómodo porque tu propia naturaleza lo deseaba. No quiero decir que lo deseas, pero como sin querer queriendo, otra vez como el chavo. Si no entendemos la doctrina del pecado original, no vamos a entender jamás la gravedad de nuestra condición. Pensaremos que somos intrínsecamente buenos y que fue el entorno el que nos ha dañado. Nada más lejos de la verdad. La gente que no cree en el pecado original es porque no tiene hijos.
Ni un amén escuché yo. Yo lo voy a repetir para que los padres se reivindiquen. La gente que no cree en el pecado original es porque no tiene hijos. Amén, dígalo. Miren, un bebé recién nacido, hablando teológicamente, no es un angelito inmaculado. Hermanos, es una serpiente que usa pamper y que no sabe caminar. Llega un niño a este mundo, durante meses ni siquiera sabe mover su cabeza, no sabe abrir bien los ojos, no sabe caminar, no sabe comer, no puede sentarse, no puede hablar, pero desde el primer día él deja muy claro que él es el que manda en la casa. No tiene ni un chele, pero tiene a los papás de esclavos y a los abuelos de sirvientes. Ese llanto de enojo, aparece a temprana edad, ese llanto exigente, egoísta, aparece en esos primeros meses. Esa dureza del cuerpo, enseñar de rebelión, aparece ahí en esos primeros meses. Y la gente dice, ay, qué tierno. No, eso no es tierno. Esa es su naturaleza pecaminosa manifestándose. Hermano, una de las razones por las que Dios hace a los bebés tan pequeños es para que no nos maten en un pique de eso que ellos hacen. Pero una de las razones por las que Dios los hace tan dulces, tan tiernos, tan bellos, es para que nosotros no los matemos a ellos. Nosotros somos pecadores desde la cuna. Y como tú y yo no entendemos eso, entonces carecemos de urgencia para compartir el Evangelio. Carecemos de urgencia para predicar el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares no creyentes. A veces decimos, bueno, que él no está tan mal. Porque no entendemos eso, nos paramos en funerales a decir que personas que nunca quisieron compartir nada con Dios en la tierra, ahora descansan en un lugar mejor con aquel con quien no pasaron ni 5 minutos en la tierra. Hermanos, al ignorar nuestra condición, nosotros creemos que no necesitamos ser rescatados. Simplemente necesitamos recibir una ayuda. Pensamos que no necesitamos buenas nuevas de salvación, sino que solo necesitamos buenos consejos de superación personal, coaching. Si vamos al historial de YouTube, buscamos sermones que dicen 10 maneras de vivir una vida feliz, 5 formas de reducir el estrés. Joel Osteen, este falso predicador, dice que a los pecadores no hay que recordarles que son pecadores porque ellos lo saben. No lo saben. Venga el ladrón de la noticia y dicen, ese sí es un delincuente, yo no. La gente del mundo no cree que peca, cree que comete errores, una cana al aire, cree que toma malas decisiones, que está salado. Ellos no se ven como pecadores que buscan sus propios deseos carnales en rebelión en contra del Creador. Ellos no se ven bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, a quien en realidad sirven y lo hacen voluntariamente. La Biblia desmiente todo eso y dice que por naturaleza éramos hijos de ira. Eso era lo que éramos. Y si tú entiendes que eres un hijo de ira, entonces vas a entender que no te sirven los buenos consejos. Vas a entender que necesitas con desesperación el Evangelio. En el diagnóstico humano no hay esperanza alguna. Estamos espiritualmente muertos, atrapados en un mundo hostil, bajo un enemigo espiritual y con una carne que ama ese estado de rebelión. Somos enemigos de Dios y nosotros merecemos su ira. Y yo te pregunto, si tú sabes que necesitas ser salvo, rescatado, ¿tú sabes de qué tú necesitas ser salvo? La respuesta teológica a esto es que tú necesitas ser salvo de Dios. Tú necesitas ser salvo de la justa y santa ira de Dios en contra del pecado. Al entender esto podemos ver por qué Jesucristo mereció tal castigo. Porque hubo que azotarlo de tal forma.
porque hubo que clavarlo en una cruz. Por el versículo 4 de Efesios dice, pero Dios. Por esto este versículo brilla con tanta gloria, porque al ver tu antigua condición, este pero Dios no pasa por alto y no va a pasar por alto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí no hay espacio para el orgullo humano. No hubo nada noble en ti, ni especial que Dios haya visto para elegirte. No hubo nada en ti que sobresaliera por encima de los demás. La respuesta bíblica a eso es, pero Dios. Porque tú estabas completamente muerto. Hay una famosa ilustración de ese evangelismo moderno, que esto de que tú estabas muerto lo define de esta manera. Ellos dicen, tú te estás hundiendo en el océano, te estás ahogando, estás a punto de hundirte ya por última vez, y Dios entonces te lanza un salvavidas, pero tú tienes que agarrarlo, tienes que estirar la mano y tienes que sujetarte a este salvavidas. Ellos dicen eso tratando de aportar que nosotros hacemos algo en nuestra salvación. Pero permítanme arreglar esto. Los muertos no agarran salvavidas. El hombre sin Cristo no está ahogándose, es un cadáver hundido en el fondo del mar, está espiritualmente descompuesto, no estaba casi muerto, estaba muerto. Por lo tanto, la única esperanza es esa gracia soberana de Dios que imparte vida donde no la hay. Esa es la doctrina de la regeneración. Dios dándonos vida, haciéndonos nacer de nuevo. Este mismo evangelismo moderno dice que tú decides nacer de nuevo. Iglesia, pero nosotros ni siquiera pudimos decidir nacer físicamente. Es decir, un hombre y una mujer tuvieron que fajarse a trabajar para que tú y yo estuviéramos aquí el día de hoy. Mucho menos vas tú a poder producir ese nacimiento espiritual. El nacimiento, el nuevo nacimiento es un acto monergista y sobrenatural de Dios. Es algo que el muerto ni siquiera puede pedir porque ni siquiera tiene la capacidad de desearlo. Hermano, Dios toma la iniciativa, es por gracia. Mira el texto, es por gracia, solo gracia y para su gloria. Eso es el nuevo nacimiento de nosotros. A la naturaleza humana no le gusta esa exclusividad de la gracia. Usted no aplaudió por eso. El Concilio de Trenton en su sección 6 decía, atacando a la reforma protestante, que sea anatema todo aquel que cree que solo la gracia puede salvarlos. Anatema significa maldito. Que sea maldito todo aquel que cree que solo la gracia puede salvarlos. Ellos no predican el mismo evangelio, pero el problema teológico de eso es que actualmente, así piensan muchos cristianos y evangélicos. Ellos creen que aportan algo a su salvación, ellos creen que cooperan con Dios para salvarse, porque ellos no entienden la gravedad de su depravación y que ellos estaban totalmente acorralados por todos lados. Pero este versículo 6 nos da esta nueva posición. Vaya conmigo al versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este concepto de lugares celestiales lo vamos a ver como un hilo conductor en toda la carta. Efesios 1:3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:20-21 dice, Dios sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo principado y potestad. Efesios 3:10 dice, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a las potestades en los lugares celestiales. Amada iglesia, Dios nos bendijo allí.
en los lugares celestiales. Él gobierna allí. Él manifiesta su gloria allí, en ese mismo reino. Allí donde Él reina, allí donde estamos sentados. Nosotros pasamos de muerte a vida, pasamos de seguir la corriente de este mundo a estar posicionados en los lugares celestiales. Pasamos del dominio del príncipe de paz, del príncipe del aire, al gobierno del príncipe de paz. Ya no gratificamos la carne, sino que somos transformados. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay una reversión total de nuestra condición. Ahora somos esa obra maestra de Dios, recreados para caminar en las obras que Él diseñó de antemano para su gloria. Hermanos, cuando entendemos la gravedad de nuestra antigua condición, nosotros también vamos a entender el valor de nuestra salvación. Vamos a entender la urgencia de predicar el Evangelio. La gente no necesita buenos consejos, la gente necesita el Evangelio de salvación. Toda esta segunda mitad del libro de Efesios, del capítulo 4 al 6, se encarga de aplicar estas verdades de manera increíblemente práctica. Estas verdades teóricas, en esos capítulos del 4 al 6, se convierten en prácticas, mostrándonos que en Cristo tenemos todo lo necesario para poder vivir. Pero el mundo sigue estando allá afuera. Nuestra carne glorificada aún no ha sido perfeccionada. Por eso nosotros necesitamos con urgencia desesperada a nuestra iglesia local y a los medios ordinarios de gracia. Miren, ustedes han escuchado esta palabra. Yo espero que no haya sido de ustedes, pero si en algún momento usted la escuchó, dice, yo soy cristiano, pero yo no necesito asistir a la iglesia, ni formar parte de la iglesia. ¿Han escuchado esas palabras? Bueno, pues yo les voy a decir lo que realmente esa persona está diciendo. Así que cuando usted escuche esas palabras, esto es lo que ellos están diciendo. Y si usted un día lo ha dicho, pues entonces esto era lo que usted estaba diciendo. Dice, yo vivía en este mundo, mi carne se deleitaba en él y yo servía voluntariamente a Satanás. Ahora mis ojos han sido abiertos, soy salvo y estoy agradecido, pero creo que estaré perfectamente bien si me quedo solo, aislado en medio del mundo secular que sigue bajo la ira de Dios y la influencia de Satanás. No necesito congregarme para que mi mente sea renovada. Puedo resistir las corrientes del mundo por mi propia cuenta. Creo que yo solo, con una mente que estuvo completamente distorsionada toda mi vida, puedo descifrar ser como Cristo, permaneciendo exactamente en el mismo aislamiento en donde Dios me encontró. Eso es lo que está diciendo una gente que dice, yo soy cristiano, pero no necesito ir a la iglesia. En buen dominicano, como dice mi abuela, ese huevo no saca pollo. Necesitamos desesperadamente los medios ordinarios de gracia, porque tú no sabes lo que no sabes, no te das cuenta de cuán propenso eres a desviarte. A veces la gente me dice, Carlos, mira, considerando tu trasfondo, en donde creciste y las cosas que has experimentado, hay que reconocer que tú has salido muy bien. Me tocó responderle, mira, en primer lugar, yo no estoy nada bien. Y en segundo lugar, si tú piensas que yo estoy bien, es porque tú estás peor. Todos los días de mi vida necesito recordar cuánta falta me hace ser transformado por la renovación de mi entendimiento. ¿Ustedes saben qué me pastorea de manera particular, qué me bendice? Es ver a esos ancianos que tienen 65, 70 años, que se te acercan lentamente, con mucha emoción, a contarte un texto nuevo o algo nuevo que descubrieron en las Escrituras. Gente que tiene 90 años, 95 años y siguen aprendiendo y estudiando las Escrituras, me lleva a decir, Señor, cuántas cosas me hacen falta por hacer.
¿Cuántos caminos me quedan por recorrer? Iglesia, si nos descuidamos y no somos vigilantes, nuestra carne todavía puede llegar a sentirse cómoda con las bajezas de este mundo. Si no nos mantenemos alerta, todavía podemos prestarle oído a las sugerencias del enemigo. Por eso nosotros debemos amar, debemos depender de los medios ordinarios de gracia, la oración ferviente, la lectura profunda de las Escrituras, la predicación expositiva de la palabra, el bautismo, la Santa Cena, la comunión íntima con los santos, el canto de grandes himnos de fe, los grupos pequeños, los cultos de oración, el culto de damas. Esas actividades me recuerdan una y otra vez las verdades que mi mente está propensa a olvidar. El apóstol Pablo en Filipenses 3 dice: no me es molesto escribiros las mismas cosas una y otra vez. Hay gente que anda buscando novedad. Hay gente que anda buscando que no escuchar lo mismo hoy, el domingo que viene no. Quieren escuchar algo diferente. No, pecador, tú necesitas que se te repita lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Para concluir, comprender nuestra depravación radical nos da una profunda sensibilidad. Hermanos, nos da compasión hacia los que todavía están perdidos. ¿Cómo entender esto? No te procura diligentemente hablar el evangelio del que está sentado al lado tuyo. ¿Cómo tú eres creyente y tienes 15 años conociendo a una gente y esa gente no sabe que tú eres cristiano? Se entera porque otro lo invitó a la iglesia y te vio. Oh, pero tú estás aquí. Ah, yo no sabía que tú eras cristiano. Hermanos, eso nos revela la inmensidad de la gracia que nos ha salvado, nos mantiene humildes, nos mantiene dependientes delante de Dios. El mundo, la carne y Satanás operan y van a seguir atacando. Nuestra carne está siendo mortificada diariamente. La batalla es real. Tenemos este tesoro divino de la salvación en vasijas de barros débiles que somos tú y yo. Al salir de aquí nos van a estar esperando a todos nosotros sin excepción cosas profundamente dulces, pero profundamente venenosas nos van a estar siendo ofrecidas por esos enemigos que hemos visto esta mañana. Debemos ser cautelosos, debemos ser vigilantes, pero jamás debemos tener miedo. Y no tenemos miedo porque ya no estamos muertos, estamos vivos en Cristo Jesús. No tengo miedo porque nuestra ciudadanía en definitiva está en los cielos. No tenemos miedo porque pertenecemos al príncipe de paz y el enemigo ya no tiene poder legal sobre nosotros. No tenemos miedo porque el proceso de nuestra redención llegará a su término final. No he llegado a la meta todavía, pero por su pura gracia y por su auxilio estoy mejor hoy que ayer y mañana voy a estar mejor que hoy. Amada iglesia, no tenemos miedo porque no estamos solos. Pertenecemos a un cuerpo vivo que se llama iglesia, que tiene una cabeza cuyo cuerpo, al igual que yo, lucha y lucha, no por nuestras propias fuerzas, sino que hay alguien que ha vencido y nos ha dado la victoria. Si tú estás aquí, amigo que nos visitas, y tú no conoces al Señor, estás sentado en esa silla con tu carne, pero al salir de aquí va a estar el mundo y Satanás dispuestos a ofrecerte todo lo que tú deseas para mantenerte bajo la justa ira de Dios. Así que si tú miras a tu alrededor, tú vas a ver hombres y mujeres de carne pero regenerada, que están dispuestos a caminar contigo directo a aquel que está sentado en el trono de la gracia, que planificó que hoy tú estuvieras aquí escuchando su evangelio para decirte: hoy
para decirte que hoy es el día de salvación, no mañana. Bueno, piensas que quizás no estás haciendo nada malo, lejos de toda verdad, tú estás muerto. Tú necesitas vida, pero no puedes hacer absolutamente nada. El príncipe de paz ha orquestado todo para que tú estuvieras aquí, para que estas palabras puedan confrontarte y provocar algo en tu corazón. Ven en arrepentimiento y fe al trono de la gracia y tú vas a encontrar oportuno socorro. La lucha es real. Así que si tú pensaste en algún momento que tú no tienes enemigos, bueno, pues como dice mi hijo Iker, pues sábelo. La carne, Satanás y el mundo están ahí, son tus enemigos reales. ¿Cómo andamos cuando vemos que un enemigo nuestro se acerca? Perdemos de vista, no nos interesa, dejamos que se nos ponga en la espalda. Les hablaba al principio acerca de la Trinidad de Dios. Esa Trinidad de Dios, frente a esta falsa Trinidad del mal, que nos tenía totalmente acorralados por todos lados, el mundo, la carne y Satanás. En contra de ella se levanta esa Trinidad eterna de Dios, esa Trinidad soberana, perfectamente unida de nuestro Dios para darnos la victoria. Porque es un ataque fulminante, porque Dios el Padre sale al encuentro para desmantelar ese sistema corrupto del mundo, rompiendo su molde sutil, rescatándonos de su corriente y adoptándonos como conciudadanos de su reino celestial. Dios el Hijo, nuestro glorioso Jesucristo, avanza con poder, aplasta la cabeza de Satanás, destronando para siempre al príncipe de la potestad del aire mediante la victoria en la cruz del Calvario, sentándonos en él, en las regiones celestiales. Dios del Espíritu Santo invade todo nuestro ser para someter, doblegar y mortificar esos deseos traidores de nuestra carne, soplando vida soberana en el cadáver que estaba descompuesto, renovando nuestra mente día tras día dentro de su iglesia. Por lo tanto, iglesia, no salimos de aquí desarmados, ni asustados, ni con dudas. Salimos guardados, escoltados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa santa Trinidad de victoria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oh Señor, oh Padre eterno, gracias esta mañana. Gracias esta mañana porque nos has mostrado nuestra antigua condición. Has mostrado la realidad de quienes somos sin ti. El nivel de nuestra depravación. Pero Dios, oh Dios, tú nos has salvado. Tú nos has rescatado de lo que éramos para sentarnos junto a ti en los lugares celestiales. Por tu inmenso amor, Señor. Por tu inmenso amor no merecíamos nada. No hicimos nada. Pero tu gracia, tu misericordia nos ha salvado. Ya entendemos por qué Cristo necesitó semejante castigo. Oh Dios, si hay alguien aquí que no te conoce, yo oro para que tú hables a su corazón, para que tú rompas, oh Señor, todo impedimento y tu palabra pueda salvarlo, pueda rescatarlo en medio, oh Señor, de ese lodo cenagoso en el que se encuentra. No permitas, oh Señor, que el mundo, la carne y Satanás hagan olvidar tu verdad en nuestros corazones, sino que afírmanos conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Te damos gracias por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.